Prólogo, camino ramificado. El inframundo es un lugar fascinante. Se lo ha mencionado muchas veces en las historias y tradiciones de la humanidad, y ha recibido muchos nombres. El infierno, el mundo de los demonios, el reino oscuro. Sin embargo, cada uno de esos nombres solo capturaba una parte de su esencia. Era su propio universo, aunque tal vez sería más preciso llamarlo multiverso, ya que constaba de muchos mundos, varios de los cuales eran paralelos entre sí, aunque se encontraban dentro de la misma esfera de existencia. Para el hombre llamado Dante, eran un centavo la docena, y todos iguales. Raíces con forma de tentáculo que querían desangrarte. Bichos con colmillos, bichos con garras. Bestias de fuego, bestias de hielo, bestias de relámpago. Las había visto a todas y las había golpeado a todas, les había dado una paliza que haría que sus antepasados se encogieran en el más allá. Y así, cuando se encontró de nuevo en ese lugar, lo que sintió no fue miedo ni preocupación. En lo que a él respectaba, este era solo otro martes. Con una ligera diferencia. Mientras el cazador de demonios caminaba, vestido como siempre con su característica chaqueta roja y con una enorme espada colgada del hombro, no estaba solo. Otro caminaba a su lado, manteniéndose a su ritmo. Y así, lo que debería haber sido un viaje sin incidentes, en el que tendría que haber cortado y destruido todo lo que se interpusiera en su camino hasta que terminara su trabajo y encontrara un portal que lo llevara a casa, se había convertido en una excursión bastante divertida. Vamos, Vergil. Danos algunos detalles ya. No hay detalles que dar. Casi destruiste mi cuerpo, así que deambulé por aquí hasta que recuperé la fuerza suficiente para regresar al mundo humano. El resto ya lo sabes. Dante tarareó levemente. Esa era la explicación más simple posible de lo que Vergil había estado haciendo en los 20 y tantos años desde que se habían visto por última vez en la isla Mayet, pero serviría por el momento. Lo molestaría para que dijera más después. En ese momento, tenían una tarea que atender. Más adelante, en la distancia, aparentemente extendiéndose hacia el cielo mismo, había un árbol gigantesco, mucho más grande que cualquier montaña. Sus raíces, que eran visibles, se extendían varios cientos de millas a la redonda. Más arriba, el tronco se extendía a través de las dimensiones, hacia el mundo humano. Este era el Qliphoth, un milagroso árbol demoníaco que florecía una vez cada pocos miles de años. Entonces, ¿simplemente tenemos que cortar esta cosa?, preguntó Dante, levantando su espada. Así es, respondió Vergil, con un leve dejo burlón en la voz. Sabes, soy más que capaz de manejar esto por mi cuenta. Por supuesto que sí, respondió el cazador de demonios, poniendo los ojos en blanco. Pero te vendría bien un poco de ayuda. ¿Qué tal si nos encargamos de esto juntos? Hubo un tiempo en que incluso la sugerencia de que el semidemonio vestido de azul necesitaba ayuda, opcional o no, habría provocado su ira. Pero muchas cosas habían cambiado desde entonces. A pesar de todas sus diferencias y peleas constantes, los dos hermanos estaban contentos de reunirse. Y por primera vez en su vida, Vergil permitió que eso se notara en forma de una pequeña sonrisa que adornó su rostro durante medio segundo. Entonces hazlo a tu manera. Dante sonrió. A diferencia de su gemelo, a él le parecía bien mostrar un poco más de emoción. Juntos, los dos hijos de Esparda se acercaron al árbol viviente. Con sus raíces hundidas en el suelo del inframundo, el Qliphoth estaba absorbiendo grandes cantidades de energía demoníaca. Esas mismas raíces se habían extendido hasta el mundo humano, donde había drenado la sangre de toda una ciudad para nutrir su poder, elevándolo a niveles cataclísmicos, lo suficiente como para que su mera presencia estuviera desgarrando el tejido del espacio-tiempo que separaba los dos reinos. Destruir algo de esa magnitud requeriría un poder considerable. No tenía sentido contenerse. Simultáneamente, los dos guerreros se transformaron, auras rojas y azules explotaron mientras cambiaban a sus verdaderas formas demoníacas. Cada uno de los hermanos había logrado este poder por sus propios medios. Vergil a través del consumo de la fruta de Qliphoth, y Dante a través de la absorción de las espadas Rebelión y Esparda. A pesar de las diferencias, ambos Indevil Triggers pulsaban y crepitaban con electricidad, conteniendo el poder al nivel de los dioses. Su mera presencia hizo temblar la dimensión del inframundo, y cada uno de sus habitantes lo sintió, y experimentó verdadero terror una vez más. Hace mucho tiempo, había habido uno que los había puesto de rodillas con fuerza bruta, Mundus. Y luego, había estado el legendario Caballero Oscuro que había demostrado ser aún más fuerte. Y ahora, no uno sino dos demonios habían aparecido que lo superaban.
Ninguno se atrevía a pararse ante ellos. En el mundo demonio, el poder reina supremo, y los hijos de Esparda tenían el derecho absoluto de la fuerza para acercarse al árbol. Frente a ellos, demonios menores y con nombre se apartaron, escabulléndose para no incurrir en su ira. Con rugidos primarios, los dos seres divinos prepararon sus armas. Vergil desenvainó a Yamato de su antebrazo, mientras Dante levantó en alto la espada que compartía su nombre. Coincidiendo con su ritmo como si fuera completamente natural, atacaron en perfecta sincronía. El corte a dos manos de Vergil pareció desgarrar la tela del inframundo mismo, enviando una línea azul en expansión que atravesó limpiamente el gigantesco tronco. Al principio, no pasó nada. Luego, la mitad superior, separada de las raíces que la conectaban al suelo, comenzó a deslizarse. Desesperado, el árbol consciente intentó salvar su propia vida, mientras innumerables tentáculos crecían de él, tratando de mantenerlo unido. Fue entonces cuando el ataque de Dante conectó. Un solo golpe envió un río de hojas rojas hechas de energía, que se extendía a lo largo de las millas que los separaban del árbol. Las innumerables espadas invocadas parecían cubrir cada centímetro de la superficie del clipot, extendiéndose hasta donde cruzaba hacia el mundo humano. Y luego, detonaron. Con una explosión que avergonzaría cualquier invención humana, hasta el último trozo del árbol demoníaco fue destruido, reducido a átomos. Una vez completada su tarea, los dos hijos de Esparda volvieron a su forma humana y cayeron con gracia al suelo. Dante se giró para mirar a su hermano, sonriendo. Yo diría que todavía estamos empatados. Pasaría un tiempo antes de que alguno de ellos tomara la delantera en su competencia aparentemente interminable. Sin embargo, antes de que Vergil pudiera responder, el suelo comenzó a temblar. A su alrededor, el mundo parecía desmoronarse, como si fueran fragmentos de vidrio. Con cada trozo que caía, una masa arremolinada de todo y nada quedaba al descubierto. ¿Qué diablos está pasando?, dijo Dante mostrando los dientes. El árbol. Al destruirlo se liberó demasiado poder. El muro entre dimensiones se está desgarrando. Vergil, gracias a su experiencia con el Yamato, podía reconocer las señales de lo que estaba sucediendo. Creí que habías dicho que cortar las raíces cerraría la abertura. Lo hizo. Ya se está cerrando. Pero antes de que eso suceda, el poder liberado por el árbol está haciendo un último y desacertado intento por mantenerlo abierto. No se alarmen. Se cerrará definitivamente en unos momentos, dijo el gemelo mayor. Dante juró. Entonces tenemos que regresar ahora mismo. Se giró para mirar a su hermano, presa por un segundo de la horrible sospecha de que repetiría su elección de todos esos años atrás en Temen-ni-Gru. Oye, no estarás planeando quedarte aquí, ¿verdad?, preguntó, mirándolo fijamente. Vergil se rió, un gesto poco habitual en él. Ya estoy harto de este paisaje. Me gustaría volver, si no te importa. De eso es de lo que estoy hablando, dijo Dante. Vamos. Los dos se pusieron a correr a toda velocidad por el suelo que se agrietaba rápidamente a una velocidad supersónica, hacia el agujero giratorio que existía en la realidad donde alguna vez estuvo el árbol. A medida que se acercaban, el portal se hacía más pequeño. ¿No puedes hacer otro de esos con el Yamato?, preguntó Dante mientras corrían. No es probable. La dimensión ya es demasiado inestable. Si la destrozamos, estaremos perdidos en el limbo por toda la eternidad. Dante maldijo y los dos aceleraron. Al darse cuenta de que no lo lograrían, ambos hermanos decidieron hacer todo lo posible. Necesitarían recuperar algo de energía antes de poder transformarse nuevamente, pero esa no era la única forma de moverse más rápido. Ahora solo faltaban 10 metros para llegar al portal. La silueta de Vergil brilló en azul y desapareció usando una técnica de teletransportación de Dark Slayer llamada truco. Dante, por su parte, saltó. Detrás de él, un círculo mágico rojo flotaba en el aire y, en cuanto puso los pies sobre él, lo arrojó hacia adelante. Se trataba de un movimiento de estilo trickster llamado Ski Star, que había desarrollado para carreras de alta velocidad. Eso era todo. Habían hecho todo lo que podían. Ahora solo era cuestión de ver si sería suficiente. Y así fue, los dos hermanos llegaron a la brecha en la realidad justo a tiempo. Sin embargo, el destino había jugado un papel que ninguno de los dos había previsto venir. El espacio del limbo entre mundos es común. Entonces, si bien era posible atravesarlo y cruzar del mundo demonio al mundo humano, y viceversa, también era completamente posible que uno pudiera terminar en otro lugar. De hecho, los humanos existimos en más de un universo.
Y así, el portal único se dividió en dos, cada uno conduciendo a un reino diferente. Un momento después, Vergil se encontró en las familiares calles destruidas de Ciudad Redgrave. En cuanto a Dante, abrió los ojos y vio un bosque con hojas tan rojas como su propia chaqueta. Prólogo, parte segundo. Un mundo completamente nuevo. Dante miró a su alrededor, perplejo. No reconocía en absoluto el bosque al que había llegado. El portal se había cerrado detrás de él justo después de que saliera de él. El espacio a su alrededor parecía completamente normal. Sin rasgaduras ni desgarros, sin masas de energía arremolinadas que pudieran llevarlo a otro lugar. Y, por supuesto, Dante no tenía el Yamato. Empezó a caminar. Mientras lo hacía, miró con curiosidad los árboles. Las ramas eran de un negro bastante hermoso, mientras que las hojas eran de un tono rojo brillante. Sin embargo, no estaban secas como las hojas en otoño. Ese parecía ser su color natural. Dante nunca había visto árboles como estos. Ciertamente nunca había estado en un bosque como este. Tampoco podía recordar haber leído sobre él. ¿Dónde exactamente lo había dejado el portal? ¿Estoy en otro continente? Sintió cierta inquietud por el dinero que tendría que gastar en un avión de regreso a casa. Tratando de no pensar en ello, decidió en cambio ver si podía encontrar alguna civilización, o al menos una salida de este bosque. A juzgar por la luz que se filtraba a través del dosel, todavía era de mañana. Como no tenía forma de saber qué camino tomar, decidió continuar en la dirección en la que ya iba. Le llamó la atención lo silencioso que era el lugar. Normalmente, los bosques rebosaban de vida. Había todo tipo de criaturas diminutas, que hacían notar su presencia a través de pequeños sonidos que los humanos no podían detectar, pero que Dante sí podía. Aquí, por otro lado, todo lo que había visto hasta ahora eran unos pocos conejos asustados, que inmediatamente salieron corriendo tan pronto como lo vieron. Extraño. El lugar parecía casi, anormalmente vacío. Era una sensación que le resultaba familiar y que había experimentado a menudo en el transcurso de su trabajo. Había muy pocos animales porque algo más vivía en este bosque. Continuó caminando, avanzando con paso firme. Pasados varios minutos, se dio cuenta de que algo lo estaba siguiendo. Seguía en el extremo más alejado del radio que cubrían sus sentidos, a poco más de 1 milla de distancia. Podía oír sus pisadas. Eran bastante silenciosas y cuidadosas, evitando romper ramas mientras se desplazaban. Aún así, era imposible disimular las suaves vibraciones de sus pies acolchados que golpeaban el suelo con cada paso. Dante frunció el ceño. Algo andaba mal aquí. No tiene olor. Todos los seres vivos tenían un olor natural que les era propio, por muy tenue que fuera. Incluso los demonios, que eran básicamente espíritus que poseían objetos inorgánicos, como los angelos, tenían un olor. A lo largo de muchas batallas, había descubierto que esto se debía a pequeños crecimientos orgánicos que se producían dentro de las armaduras, probablemente como resultado de la presencia demoníaca en ellas. Los seres que tenían la forma de cadáveres reanimados tenían olores especialmente penetrantes, por razones obvias. El hecho de que esta criatura, fuera lo que fuese, no tuviera uno, le dijo a Dante que no podía estar hecha de materia orgánica. ¿Algún tipo de sombra? Sacó a Ebony de su funda en su espalda, apuntó hacia atrás y disparó, sin molestarse en darse vuelta, apuntando a la criatura solo con su oído. Con una precisión infalible, la bala dio en el blanco y le arrancó un enorme trozo de carne. Ebony era el arma diseñada para disparos a larga distancia. Tenía una cadencia de fuego más lenta que Ivory, pero lo compensaba con su potencia. Asintió levemente para sí mismo, satisfecho. La sed de sangre que esa cosa había estado emitiendo estaba empezando a molestarlo. Ahora a cuidar de los demás. Habían estado dando vueltas lentamente a su alrededor, justo fuera del alcance de sus sentidos. Se dio cuenta de que aquello era un cebo. Su plan probablemente había sido que explorara por delante, se acercara y actuara como una distracción mientras los otros lo rodeaban y se acercaban. Desafortunadamente para ellos, los había sentido mucho antes de lo debido. Desafortunadamente para ellos, él estaba varios miles de millones de pasos por encima de ellos en la escala evolutiva. Estaban corriendo hacia él rápidamente. Como su plan había sido frustrado, ahora parecían desesperados por no dejarlo escapar. Habría sido fácil acabar con ellos con Ebony y Ivory, pero decidió una táctica diferente. Avanzando a toda velocidad, encontró un claro en el bosque y se detuvo allí. Quería echar un vistazo a lo que estaba combatiendo.
Efectivamente, salieron de entre los árboles y saltaron directamente hacia él. Para él, parecían moverse en cámara lenta, como si nadaran en melaza. Dante se fijó en el pelaje oscuro que les crecía por todas partes. Sus cuerpos le recordaban un poco a los lobos, aunque sus proporciones y movimientos sugerían que podían correr a cuatro patas o solo con las traseras. Las patas delanteras, en particular, estaban bien desarrolladas, con grandes garras. Para colmo, sus caras gruñonas estaban cubiertas por lo que parecían ser máscaras de hueso con marcas rojas. Vaya, eso sí que es la primera vez. La espada del diablo de Dante apareció en su mano y se deslizó hacia adelante con un paso amplio. A su percepción, parecía moverse a velocidad normal mientras que las bestias a su alrededor apenas se habían movido de sus posiciones, como si estuvieran atrapadas en el aire. Con un amplio golpe con una sola mano, cortó a dos de las bestias. Inmediatamente cambió de dirección, cargó y atacó con una patada salvaje que destrozó la caja torácica de su objetivo, enviando el cuerpo arrugado a volar hacia atrás. Agarrando la espada con ambas manos, se deshizo de dos más con cortes diagonales. Con solo una restante, se lanzó hacia adelante en una ráfaga de velocidad que superó con creces incluso la que él mismo había mostrado hasta ahora. Los ojos de la espada demoníaca brillaron en rojo mientras 1.000.000 de puñaladas destrozaban a su enemigo en pedazos. Con un golpe final, Dante se deshizo de la sangre de su espada, antes de permitir que desapareciera en una explosión de llamas, para ser invocada nuevamente cuando fuera necesario. Cuando su concentración en la batalla terminó, el mundo a su alrededor pareció acelerarse un poco y los cadáveres desmembrados, rotos y troceados de los monstruos cayeron al suelo. Apenas lo hicieron, cuando comenzaron a desvanecerse, convirtiéndose en cenizas que fueron arrastradas por el viento. ¿Eso es todo? ¿No se supone que debe haber fuego donde hay humo? Aún así, el olor acre que dejaban a su paso era similar al de los cadáveres carbonizados. Sin embargo, Dante no había utilizado ningún tipo de ataque basado en el calor contra ellos. Decidió archivar la información, junto con el hecho de que, fueran lo que fueran estas criaturas, desaparecían una vez derrotadas. Junto con el hecho de que no tenían olor hasta que comenzaron a desvanecerse, su naturaleza sombría y un presentimiento que tenía, Dante llegó a una conclusión tentativa. Estas cosas no estaban vivas. Como sea. Supongo que todos ustedes también quieren jugar, ¿eh? El demonio de cabello plateado se mantuvo en pie con total tranquilidad, con un gesto alegre. No le molestaba en absoluto el hecho de que hubiera ruidos susurrantes a su alrededor, así como el sonido de pasos pesados. Momentos después, apenas aparecieron dos criaturas gigantescas, derribando árboles enteros al hacerlo. De inmediato, fueron reconocibles como escorpiones. Es decir, si los escorpiones fueran del tamaño de casas pequeñas. Sus enormes cuerpos estaban cubiertos casi por todas partes por una armadura gruesa, blanca, similar a un hueso. Las colas pesadas se curvaban siniestramente, mientras cada uno de ellos hacía sonar un par de pinzas enormes. Dante suspiró. Supongo que no puedo convencerte de que simplemente te vayas, ¿verdad? Todo lo que obtuvo como respuesta fue un chillido fuerte e insectoide, antes de que los monstruos atacaran. Un par de colas con púas afiladas se enterraron en el suelo donde había estado parado, hace apenas un momento. Mientras tanto, Dante estaba a 6 metros en el aire, habiendo visto el ataque venir desde kilómetros de distancia. Vete al diablo. Respondiendo a su voluntad, un par de guanteletes y grebas se materializaron en sus manos y pies. Apareció un círculo mágico rojo y se impulsó, de modo que ahora estaba justo encima de uno de los escorpiones. Echó hacia atrás el puño y se dejó caer, cayendo con un golpe en el suelo. La única pizca de buena suerte de la criatura fue que murió al instante. El golpe destrozó su armadura como si estuviera hecha de cristal fino y la mano enguantada continuó su camino, aplastando por completo el torso del monstruo insectoide contra el suelo. El puñetazo lo había aplastado como un panqueque. Dante se puso de pie y se dio la vuelta para enfrentarse al escorpión restante, que había presenciado muy bien el destino que había caído sobre sus hermanos. Mientras el cazador de demonios caminaba hacia él, su silueta parecía arder con un aura roja. El monstruo se deslizó hacia atrás, con las pinzas haciendo clic mientras intentaba retirarse. Por primera vez en su existencia, estaba sintiendo la emoción que había inspirado en todas sus víctimas. Miedo puro y sin adulterar. No tenía idea de con qué tipo de ser se había topado. El vestido de rojo no era humano. Era una especie de horror antiguo más allá de su comprensión, y no quería saber nada de él.
Pero ya era demasiado tarde. Dante avanzó rápidamente y cerró la distancia que los separaba, asestando golpes. La perfecta y elegante forma de boxear contradecía la aterradora fuerza y brutalidad de los golpes, que abollaban la armadura del escorpión y le hundían el cráneo. A medida que cada golpe impactaba, una voz profunda, de naturaleza infernal, rugía de alegría y contaba. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cuando se asestó el 10º golpe, el guante cobró vida y ardió con un fuego al rojo vivo. Ni una sola brizna de hierba ni un árbol resultaron dañados, lo que demuestra el perfecto control del portador del brazo del diablo. Dragón en ascenso. En una última demostración de impresionante capacidad atlética y poder devastador, golpeó a la bestia con un uppercut giratorio y saltando. El impacto inicial le atravesó el cráneo con el puño, mientras que las llamas giratorias que emitió su arma le quemaron todo el cuerpo hasta convertirlo en cenizas. El cazador de demonios aterrizó suavemente, lo que permitió que Balrog se desmaterializara. El brazo demonio parecía decepcionado de que esa fuera toda la acción que estaba teniendo por el momento. De alguna manera, tengo la sensación de que recibirás mucho más. Y diciendo esto, continuó su camino. A varias millas de distancia, Ozpin se quedó mirando el pergamino que sostenía. Su expresión permaneció estoica la mayor parte del tiempo, pero quienes lo conocían habrían notado el sutil endurecimiento de sus mandíbulas, el ceño fruncido casi imperceptible. Estaba preocupado por lo que había visto. Podía entender una manada de Beowulfes, aunque incluso entonces, era raro verlos derrotados con tanta facilidad. Pero dos Deathstalkers. Normalmente, se necesitaban equipos de 4 cazadores para lidiar con uno. Había algunos élites que podían enfrentarse a un Grimm tan grande solos, pero siempre requería esfuerzo y nunca era fácil. Y, sin embargo, ese hombre de rojo los había diezmado por completo. Ozpin no podía decir qué era más aterrador. El hecho de que apenas había podido seguir sus movimientos, o el hecho de que era lo suficientemente fuerte como para romper la armadura de Deathstalker con un solo puñetazo. Ozpin, ¿qué hacemos? Junto a él se encontraba una mujer alta y elegante, con el pelo rubio claro recogido con cuidado. Su expresión aguda se intensificaba de alguna manera por las gafas que llevaba, lo que le daba un aire de severidad que había intimidado a muchos cazadores en formación. Fiel a su condición de cazadora veterana, se mantuvo tranquila y serena, incluso después de lo que había presenciado. Sin embargo, a Ozpin no se le escapó que se golpeaba nerviosamente el muslo con la fusta. El director de Beacon había visto unas cuantas cosas extrañas e increíbles a lo largo de los años. No se dejaba intimidar fácilmente, pero parecía que la vida aún encontraba formas de sorprenderlo. Volvió su atención al pergamino, a la transmisión en vivo desde el bosque. El hombre de rojo seguía yendo en la misma dirección. Si continuaba, entonces en poco tiempo, estaría en las ruinas donde se suponía que los estudiantes debían recolectar las reliquias necesarias para pasar la iniciación. A su ritmo actual, si se consideraba el hecho de que no se vería frenado en lo más mínimo por ningún Grimm con el que se cruzara, en realidad llegaría al lugar antes que cualquiera de los estudiantes. Eso, sería un problema. Pero lo más importante es que no era un guerrero común y corriente. Ozpin había aprendido hacía mucho tiempo que contra enemigos como aquellos contra los que luchaba, los aliados poderosos eran invaluables. Y preferiría tener al misterioso cazador de su lado que contra él. Sin embargo, tenía la sensación de que enviar algunos guardias para escoltarlo hasta la escuela no sería una gran idea. Tal vez fuera su forma de andar arrogante o su actitud despreocupada. Pero algo le decía que no era del tipo que aceptaría con agrado que se le impusiera algún tipo de autoridad o que enviaran a alguien para traerlo de regreso. Él y Crow se llevarían bien, creo. Ozpin suspiró. Deberíamos ir a verlo, le dijo a Glinda. La instructora principal no parecía sorprendida por su decisión. Con los años, se había hecho una idea de qué esperar de Ozpin. Es decir, estar preparada para cualquier cosa. Ella simplemente asintió. Una parte de ella incluso estaba ansiosa por enfrentarse a ese hombre. Era evidente que era poderoso y podía ser peligroso. Lo mejor era averiguar sus intenciones de inmediato. Los dos se dirigieron hacia el bosque, utilizando un método mucho más suave que lanzarse desde el acantilado con un trampolín. Mientras tanto, el propio Dante continuó su camino a través del bosque. Para su decepción, no se topó con ningún otro monstruo después de los 2 escorpiones.
Por supuesto, la sencilla razón de esto fue que más de un Grimm había tomado nota de lo que había sucedido con aquellos que se cruzaron en su camino, y habían decidido que preferían esperar a los cazadores a los que tenían al menos alguna posibilidad de derrotar. Sin vida o no, tenían instintos de supervivencia. Bueno, estoy empezando a cansarme de esta mierda, dijo el cazador de demonios. Era cierto. Había tenido un día muy largo, y este portal que lo separaba de su hermano, de nuevo, significaba que estaba cerca del final de su paciencia. ¿Por qué las cosas siempre terminaban así? Solo por una vez, ¿no podía tener un trabajo normal? Uno que no implicara que las cosas salieran mal. ¿Cómo era que Nero nunca parecía lidiar con estas cosas? De acuerdo, su última aventura de regreso en Redgrave había involucrado a su sobrino, pero aún así. Era algo ocasional para él, mientras que Dante se encontraba con alguna que otra complicación en cada trabajo. Se quejaba para sí mismo de que ya tenía suficiente y de que debía sentar cabeza. Se acabaron los locos conciertos para salvar el mundo. Solo trabajos locales y mucha pizza y cerveza. Cerveza. Eso sonó terriblemente bien en este momento. Tan absorto estaba en sus fantasías sobre la bebida fría, que casi no escuchó los pasos que se acercaban a él. Casi. Ya era hora de que viniera alguien, dijo en voz alta. Entonces, ¿ustedes son los que nos dan la bienvenida? Ozpin y Glinda se detuvieron a 3 metros de distancia. ¿Cómo lo hizo? Murmuró la bruja telequinética. Habían estado caminando tan silenciosamente como podían. Incluso a Grimm le habría resultado difícil oírlos llegar. Y se habían asegurado de mantenerse a sotavento de él. Ozpin negó con la cabeza y le hizo un gesto para que siguiera adelante. Los dos entraron en el claro y se acercaron a Dante. De cerca, tuvieron que admitirlo, el cazador de demonios era aún más impresionante. Aunque relajado, parecía que podía moverse de inmediato, para reaccionar a un ataque o pasar a la ofensiva él mismo. También tenía una constitución impresionante, de más de 6 pies de altura, mientras que su chaqueta no ocultaba que tenía un físico poderoso. También notaron que, aparte de 2 pistolas atadas a su espalda, no parecía estar armado. La enorme espada y los guanteletes en llamas que había usado antes no estaban a la vista. Su cabello plateado era un poco largo y ligeramente descuidado. También lucía un poco de barba incipiente. Por eso, y por el estado de su chaqueta, parecía haber estado en la carretera durante bastante tiempo. Otra cosa más que lo señalaba como un experto cazador de todo lo monstruoso. En cuanto al propio semidemonio, observó a los recién llegados con la misma atención. Tanto el hombre como la mujer eran altos, de su misma estatura. Parecían estar en buena forma y caminaban con buena postura, su porte y movimientos eran los de luchadores entrenados. El hombre llevaba un simple bastón, mientras que la mujer agarraba una fusta, lo que hizo que Dante levantara una ceja con diversión. Por la forma en que sostenían esas herramientas, supo de inmediato que en realidad eran armas. Bueno, al menos, ninguno de ellos era civil, lo que significaba que los rodeos se mantendrían al mínimo. Saludos, dijo el hombre del abrigo negro. Es bastante inusual encontrar un viajero en el bosque de la caída eterna. Soy Ozpin. Glinda Godwich, dijo la mujer con firmeza, manteniendo la mirada fija en el extraño y sin ocultar su cautela hacia él. Dante levantó ambas cejas. ¿Ozpin? Glinda Godwich. ¿De verdad van a hacer estas referencias delante de mí? Casi sintió ganas de aplaudir la audacia de su humor, pero por la expresión de sus rostros, no parecía que ninguno de los dos estuviera bromeando. A menos que fueran absolutamente increíbles manteniendo una cara de póker. De cualquier manera, decidió seguirles el juego por el momento. Soy Dante, respondió. Dante, repitió el hombre que se había presentado como Ozpin. El nombre no le resultaba familiar y no seguía las convenciones de nombres habituales en Remnant. No eres de aquí, ¿verdad, Dante? La pregunta parecía bastante inocente, pero el cazador de demonios sabía lo que estaba pasando. Y, por supuesto, dos podían jugar a este juego. ¿Dónde exactamente es aquí? Preguntó en respuesta. Ozpin y Glinda intercambiaron miradas. Cuando el director respondió, lo hizo en un tono bastante casual, aunque era cauteloso. Estás en el reino de Vale. Específicamente, en el bosque de Foreverfall. Decir que esta información golpeó a Dante como una tonelada de ladrillo sería quedarse corto. ¿Vale? ¿Reino? Dante no era precisamente un gran conocedor de la política mundial, pero no había oído hablar de ningún lugar así.
Había algunos países de los que había oído hablar que todavía estaban, oficialmente, bajo el gobierno de familias reales, pero eran pocos, y dicha realeza no era mucho más que una figura decorativa en la mayoría de los casos. La forma en que este tipo acababa de utilizar la palabra sonaba muy al contrario. ¿Vale, dijo. Tendrás que perdonarme, pero esto es en Europa o algo así. Si ese fuera el caso, solo necesitaría enviar algo de dinero aquí y conseguir un vuelo de regreso a Estados Unidos. Por supuesto, su pregunta provocó una mirada de total desconcierto en los rostros de Ozpin y Glinda. ¿Europa? Me temo que no conozco ningún lugar así, Dante. ¿Es de ahí de donde eres? Sabía muy bien que no había ningún territorio llamado Europa en Remnant. En las tierras salvajes entre los 4 reinos, era totalmente posible que fuera un nombre utilizado para alguna región, pero esto era poco probable. No, al sumar su confusión, su falta de conocimiento de la geografía y la política de Remnant y sus poderes inusuales, Ozpin había llegado a una conclusión completamente diferente. Pero no quería decirlo en voz alta todavía. En cambio, observó el horror naciente en el rostro de Dante, quien también había relacionado la presencia de criaturas sin vida que nunca había visto antes, el extraño bosque en el que se encontraba, el nombre Vale y el hecho de que acababa de pasar por un portal interdimensional ese mismo día, para llegar a una conclusión propia. Para su gran mérito, Dante conservó su don para las ocurrencias de talla mundial. Dorothy, murmuró, creo que ya no estemos en Kansas. ¿Qué? Preguntó Glinda Godwich sin comprender, sin tener idea de lo que acababa de decir el extraño cazador. No importa, respondió. En realidad no tenía sentido ocultarlo. Solo conseguiría que esos dos sospecharan más de él de lo que ya lo hacían. Además, finalmente había llegado al punto en que ya no le importaba nada. Soy de otro mundo, dijo sin rodeos. Para su sorpresa, Ozpin asintió. Justo lo que pensé, dijo. Supe de inmediato que no eras como nadie que haya visto en Remnant. ¿Remanente? Preguntó Dante mientras arqueaba una ceja. Ozpin asintió, haciendo un gesto hacia ellos. Remanente. El mundo en el que te encuentras ahora. Los hombros de Dante se hundieron. Se sintió completamente derrotado. Así que no había podido lograrlo después de todo. No, solo había sido ese maldito portal. El Clipot había encontrado una última forma de joderlo. Él estaba atrapado aquí. A pesar de todo su poder, Dante no tenía la capacidad de abrir caminos a través del espacio-tiempo a voluntad. Ese era el don de su hermano, uno que podía usar a través del Yamato. Tenía una última esperanza. De algún modo, ya sabía que era inútil, pero decidió preguntar de todos modos. ¿No tendrás por casualidad una forma de abrir un portal para salir de Remnant, verdad? El director negó con la cabeza. Incluso Glinda no pudo evitar sentirse un poco mal por el hombre de rojo. De alguna manera, ver al guerrero fuerte y confiado con un aspecto tan descorazonado no le parecía bien. Se volvió hacia Ozpin, cuya mirada nunca se apartó del hombre. Lo siento, dijo simplemente. No puedo imaginarme por lo que estás pasando ahora mismo, encontrándote en otro mundo, uno que te resulta completamente desconocido. Hizo una pausa y luego continuó con voz más fuerte. Pero no es el final. De una forma u otra, has llegado hasta aquí y Remnant necesita hombres como tú. Dante miró hacia arriba y lo encaró. Nunca tuve la oportunidad de presentarme adecuadamente. Dirijo una escuela llamada Beacon y entrenamos cazadores. Supongo que es bueno para ti, dijo el hijo de Esparda. Sin embargo, tenía una idea de a dónde iba a parar todo esto. Sin embargo, Ozpin no se dejó engañar por su broma. He visto de lo que eres capaz, Dante. No te voy a mentir. Los cazadores somos fuertes. Durante siglos hemos luchado contra los monstruos que encontraste, las criaturas de Grimm. Y nos hemos vuelto buenos en eso. Pero no es suficiente. La humanidad está atrapada en una guerra por la supervivencia. Los Grimm, atraídos por las emociones negativas, existen solo para cazarnos, consumirnos. Dante recordó que no estaba de buen humor después de encontrarse en el bosque. ¿Fue por eso que lo buscaron? Ozpin continuó, asegurándose de mirar a Dante a los ojos. A través de un gran esfuerzo, hemos establecido los 4 reinos para vivir a salvo. Pero esto no ha terminado. Los Grimm todavía existen, esperando derribar nuestros muros y acabar con todos nosotros. Te he visto luchar, Dante. Y aunque seamos de mundos diferentes, reconozco a alguien que lucha contra la oscuridad cuando lo veo.
Necesitamos tu fuerza y tú necesitas un lugar al que llamar hogar. ¿Nos ayudarás? Desde que tenía memoria, Dante había luchado contra los monstruos que atacaban a los inocentes, las criaturas que se arrastraban en la oscuridad, los terrores sin nombre que acechaban en las sombras. Al principio, había sido por venganza. Luego, para proteger a los humanos. Y finalmente, cuando comenzó a convertirse en un simple trabajo, se convirtió en una cuestión de familia. Una familia de la que ahora estaba lejos y sin posibilidad de regresar. No, me niego a aceptarlo. Ya he escapado del infierno antes. Este lugar de Remnant debería ser pan comido en comparación. Había humanos aquí. Gente. Necesitando ayuda. Y como siempre lo había hecho, se interpondría entre ellos y la oscuridad. Lo haré, dijo. Te ayudaré. Glinda estaba más que sorprendida ante esa declaración. La verdad es que normalmente habría protestado porque Ozpin le hubiera pedido a un completo desconocido que se uniera a ellos, pero por alguna razón, sintió que ese hombre llamado Dante no era malvado. Entonces, dijo, ¿cuál es el asunto? ¿Qué necesitas que busque? Por supuesto, venía de su experiencia como legendario cazador de demonios que había matado todo tipo de monstruosidad imaginable. Ozpin, por supuesto, tenía planes más grandes para él que simplemente ponerlo en el frente, aunque definitivamente lo pondría allí también. Por el momento, sin embargo, sacudió la cabeza, sintiéndose ligeramente divertido por la perplejidad en el rostro de Dante. No voy a cazar. Quiero que vuelvas a Beacon con nosotros, donde asumirás tu puesto como profesor.